Ok, muy bien, hermanos. Vamos a ahora entrar a una sección muy buena en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4. Y me va a tocar a mí básicamente del versículo 1 al 8. Y aquí es donde Pablo comienza a explicar la justificación por fe únicamente en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que habíamos visto la vez pasada, a cómo vamos continuando en nuestro currículo. Habíamos visto la conclusión que no hay justo ni aún uno, Romanos 3 del 9 al 20. Y también habíamos visto acerca de la justificación. Vimos la justificación explicada, capítulo 3 del 21 al 31. Muestra que la justificación es por gracia y no por obras, ¿verdad? Y finalmente encontramos allí en el versículo 31 en donde Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces Pablo nos muestra que la obra de Cristo en la cruz, que murió por los pecados y resucitó entre los muertos, confirma la ley, porque fue el único que pudo cumplir la ley de Dios. Él era justo, santo y perfecto. Nunca pecó. Por lo tanto, por eso encontramos también en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces, ahora, cuando Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ahora va a traer un ejemplo del Antiguo Testamento y ese ejemplo va a ser la justificación ejemplificada y la va a traer a través de dos personajes. Uno antes de la ley, para mostrar que antes de la ley los patriarcas se justificaban por medio de la fe en el futuro Mesías por venir. Y luego da un ejemplo, empieza con el ejemplo de Abraham y luego pone el ejemplo de David, que David estaba bajo la ley, ¿verdad? Y muestra claramente que él también fue justificado por la sola fe en el Mesías por venir, su obra consumada, ¿verdad? No sabían el nombre, sin embargo, sabían de que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Y fue por esa fe que ellos eran justificados o declarados justos delante de Dios. Entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos muestre a nosotros ahora, básicamente, que nosotros podamos entender esta primera fase de la salvación y nos muestra a través del ejemplo de Abraham y a través del ejemplo de David, que la justificación viene por la sola fe en Cristo únicamente, ¿no? Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad. Y Padre, te pido que tú nos santifiques ahorita mismo por ella, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras almas, nuestro espíritu estén totalmente santificados en este momento, apartados para tu aprendizaje, la palabra de Dios, dispuestos a ser transformados por tu palabra, Señor, para no conformarnos a este mundo y que podamos aprender que somos justificados por la sola fe en Cristo únicamente, su obra por nuestros pecados y resurrección. Y te pido, Padre, que entonces nosotros podamos aprender de cómo se justificaban las personas aún antes de la ley en el Antiguo Testamento, durante la época patriarcal, por ejemplo, y también cómo eran justificados bajo la ley, como lo estuvo David. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces estamos en la primera fase de la salvación, es el primer tiempo, una realidad pasada. Somos justificados al creer, a poner nuestra fe en la obra consumada de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó entre los muertos. Entonces, al poner nuestra confianza en Cristo, quién es Él, el Mesías y su obra consumada, pasamos de muerte a vida espiritual, somos nacidos de nuevo y somos justificados al creer o declarados justos por Dios al creer. Somos salvos entonces de la penalidad del pecado y la penalidad del pecado era básicamente la muerte eterna en el infierno, ¿verdad? Y posteriormente en el lago de fuego. Y Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También nos dice en Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, la salvación por gracia,
no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esta salvación es basada en la sola fe en Cristo solamente, en quién es Él, el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel, y su obra consumada en la cruz, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó entre los muertos. Entonces vamos a ver ahora lo que es Romanos 4 del 1 al 25 y vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento de la justificación por fe. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Entendamos que la justificación es solamente por la fe. Y para eso vamos a ver el ejemplo entonces de Abraham, primero conmigo, Romanos 4 del 1 al 8, y luego vamos a ver el ejemplo de David y otro pasaje acerca de Abraham con el hermano Salvador. Entonces vamos a leer allí en la palabra de Dios lo que es Romanos 4 del 1 al 8. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces vamos a ver que en Romanos 4, del 1 al 5, vemos el ejemplo de Abraham. Abraham fue declarado justo delante de Dios por fe sin obras. Y es bueno que Pablo nos traiga a esta parte porque es necesario que nosotros entendamos que aún antes de que la ley mosaica fue dada por Moisés, mucho antes los patriarcas y todas las personas antidiluvianas aún, todos desde el principio de la creación han sido salvos por la sola fe en el Mesías por venir. Tenían el evangelio de la simiente de la mujer y su obra. Hasta Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice la palabra de Dios que una vez pecaron, Dios les dio el protoevangelio, que la simiente de la mujer iba a extirpar la cabeza de la serpiente. Y les mostró con qué obra y qué hizo el Señor. Dice allí en Génesis 3:15 que está el protoevangelio y luego la obra está en Génesis 3, versículo 21. Dice que los vistió de pieles y, y les mostró claramente que era a través de un sacrificio del futuro Mesías, de la simiente de la mujer, que vendría la redención de sus almas. En lugar de Dios ejecutarlos en el mismo acto, cuando pecaron, decidió ejecutar a un animal, ¿verdad? Y los vistió de pieles. Y a partir de allí, la figura de sacrificar a un sustituto, a un animal, prefiguraba la obra del Mesías, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista lo presentó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente la sangre animal no podía remover el pecado, pero era figura de aquel Mesías que habría de venir, la simiente de la mujer y su obra consumada en la cruz, ¿verdad? Abraham creyó en ese Mesías y se le fue contado por justicia. Y vamos a verlo claramente en dónde, en qué parte de Génesis ocurrió eso. Entonces, vemos que Abraham fue declarado justo delante de Dios por fe sin obras. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y es bueno entender eso porque terminamos en el 3:31 diciendo, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces la pregunta se levanta, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y Pablo trae ahora el ejemplo de Abraham, que es el ejemplo de la fe y sobre todo que era el primer judío, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Bueno, vamos claramente a mostrar que él fue justificado por la fe. Pablo demostrará que Abraham descubrió que un hombre es declarado justo por Dios por la fe, aparte de cualquier tipo de buenas obras. A fin de explicar esto, Pablo primero mostró la diferencia entre la justificación de Abraham ante los hombres
y su justificación delante de Dios. Y es bien importante entender estas dos clases de justificaciones. Para que nosotros seamos justificados delante de los hombres, se requiere que nosotros realmente caminemos con el Señor como creyentes. Y por eso el libro de Santiago habla de la fe del creyente Abraham, que cuando fue probado y cuando Dios le pidió a su hijo, no dudó en que Dios era capaz de levantarlo de los muertos. Y por lo tanto Dios mostró claramente que en medio de la prueba todavía Abraham confiaba en él. Pero también hay que distinguir esa clase de fe con la justificación delante de Dios. La justificación delante de Dios se lleva por medio de la fe en la obra consumada del Mesías. Y esa se dio cuando Abraham se salvó y nosotros lo vemos más tarde, lo vamos a ver en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Que él miró a los cielos y fue justificado por fe, ¿verdad? Porque el Señor le dijo que contara las estrellas, que así sería su descendencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque su fe estaba puesta en la simiente. Y simiente singular, como dice en el Nuevo Testamento, hablando de Cristo, ¿verdad? O sea, él creía en la obra del Mesías por venir. Ahora, la justificación ante los hombres no tiene ningún valor salvador y en realidad abre la puerta a la jactancia. Si Abraham se hubiera justificado ante los hombres, eh, se podría entonces él jactar, ¿verdad? Si él ante los hombres se hubiera justificado en Génesis 15, entonces tenía que jactarse, pero no fue así. ¿Por qué? Porque la salvación depende de Dios. Él vino a ser declarado justo delante de Dios al creerle a Dios y a su palabra, que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra y que de su simiente le haría una gran nación, ¿verdad? Entonces vemos claramente que la justificación aquí es cuando Abraham pasó de ser un impío a ser declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. La justificación delante de Dios no tiene nada que ver con las obras y por lo tanto cierra la puerta a todo orgullo. O sea que aquí quien lleva toda la gloria es el Mesías, porque fue el Mesías que hizo lo imposible que nosotros no podemos hacer. El Mesías llevó nuestros pecados y pagó sobre la cruz todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Abraham? Miraba hacia el futuro la obra de ese Mesías. Quizás no sabía qué clase de obra lo iba a llevar a la muerte, pero sí sabía que el Mesías tenía que morir y resucitar ante los muertos. En el versículo 2, Pablo aclaró la diferencia entre ser justificado por las obras y ser justificado por la fe. Ahí vemos en Romanos 4, 2a, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ya que esta declaración de sí es una condición de primera clase en griego bíblico, podría ser traducido, puesto que Abraham fue justificado por las obras y asumamos que fue, él tenía algo de que jactarse, ¿verdad? Si él podría ofrecer algo para su salvación, pues tendría que jactarse, pero no fue así. Vemos claramente que fue Dios primeramente quien le habló y luego él puso su confianza en la promesa, ¿verdad? Y por lo tanto se le fue contado por justicia. Santiago estuvo de acuerdo en que Abraham en efecto fue justificado por las obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Mire que aquí este tipo de justificación se llevó a cabo muchos años después, ya cuando Abraham estaba bien viejito y ofreció a su hijo. Sabemos muy bien que fue a la edad de 75 años que él fue justificado ante Dios por la sola fe en el Mesías por venir. Pero ya después de más de 100 años, porque ya puede que fue a los 100 años que él lo tuvo, y su esposa tenía, Sara tenía 90 años, y fue mucho después, muchos teólogos calculan que más o menos tendría unos 30 años a 35 años tenía ya Isaac cuando fue ofrecido por Abraham. O sea que Abraham tendría más o menos entre 130 a 135 años cuando ofreció a su hijo.
¿Y qué demostró Abraham en Santiago? Demostró que le seguía creyendo a Dios. Pero ella era un hombre justificado ante Dios por la sola fe. Pero ante los hombres solamente iba a ser justificado demostrando su fe cuando era probado. Y así fue, lo hizo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él entonces iba a sacrificar a su hijo y le dijo, para Abraham, porque sé que no me ha rehusado a mi hijo. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos que él creía que Dios era poderoso para llevar a cabo todo lo que él había prometido, ¿verdad? Y prácticamente él creía en su corazón de que Dios era capaz de levantarlo ante los muertos, porque inicialmente él creyó que a través de su hijo vendría físicamente el Mesías. Entonces él dice, bueno, si Dios me lo dijo inicialmente cuando tenía 75 años, de que él iba a hacer de mí una gran nación y que a través de mi simiente física iba a venir el Mesías, pues obviamente Dios lo tiene que levantar de los muertos. Y al fin y al cabo Dios ya me ha dicho que Isaac era el hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces, por eso le dijo para Abraham. Entonces, Santiago es la justificación ante los hombres. ¿Cómo demostró él a los hombres que él era un hombre fiel a la fe, ¿verdad? En Dios, ya siendo creyente por muchos años? Bueno, que cuando Dios le pidió a su hijo, pues entonces demostró su fe, ¿verdad? Demostró muy bien que su fe no claudicaba, su fe era firme, porque Dios era capaz, él creía que Dios era capaz de cumplir todo aquello que él ha prometido, ¿verdad? Entonces, Santiago estuvo de acuerdo con Abraham, que él fue justificado ya cuando estaba viejito, ya siendo creyente por las obras. Ahora, ¿cómo podemos entender esta afirmación que parece contradecir lo que Pablo acaba de enseñar en Romanos 3 del 21 al 31, donde claramente comunicó que somos justificados por fe a través de la gracia y no por ningún tipo de obras? Bueno, para poder entender esto, pues obviamente hay que entender cuándo fue justificado Abraham ante Dios, siendo salvo, ¿verdad? De la pena del pecado, y eso fue en Génesis 15. Pero es en Génesis 22, ya pasando muchos años, que fue cuando Dios lo prueba a él, a ver si seguía confiando en él, que Dios le da la promesa y demostró claramente eso ofreciendo a su hijo. Necesitamos entender la gran diferencia entre ser justificado por obras ante los hombres y ser justificado por la fe ante Dios. En Romanos 4, 2a y Santiago 2, 21 se muestra que Abraham como justificado ante las personas, no ante Dios. Sus obras no le ayudaron a ser declarado justo ante Dios. Sus obras solamente estaban demostrando que le creía a Dios en medio de las pruebas. Hermanos, como creyente, le estamos creyendo a Dios en medio de las pruebas, no siempre, ¿verdad? Pero Dios se glorifica cuando nosotros en medio de las pruebas seguimos confiando en Él. En lugar de manifestar una fe muerta o inactiva, deberíamos de manifestar una fe viva, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros de manifestar cuando estamos pasando por pruebas. La disposición de Abraham de sacrificar a Isaac, como se registra en Génesis 22, del 1 al 18, fue vista como una prueba para la humanidad de que era un hombre justo. Debido a ese acto justo, Abraham fue justificado por las obras ante las personas. Por lo tanto, desde un punto de vista humano, él podría haberse jactado justificadamente, pero no lo hizo, ¿verdad? Mire, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, él iba con unos siervos junto con él. Y llega un momento en donde él ve el lugar en donde Dios lo llamó a sacrificarlo y le dice a los siervos, quedaos vosotros aquí, porque mi hijo y yo iremos a adorar al Señor y volveremos. Y volveremos. Mire que ya Abraham, antes de ofrecerlo allí, minutos antes de ofrecerlo en el altar, ya estaba expresando claramente que le creía a Dios que era capaz de levantarlo de los muertos. Y fue ante el testimonio de estos siervos que Abraham demostró que le seguía creyendo a Dios en medio de las circunstancias. Entonces, él fue justificado ante estos siervos, ante estas personas, de que le creía a Dios, ¿verdad? Porque volvió con él. Y después de que los siervos lo vieron
que lo estaba sacrificando, ¿verdad? Y Dios le paró y dijo que no, ¿verdad? Entonces, claramente, desde ahí fue declarado Abraham como amigo de Dios, dice la palabra. Romanos 4:2b dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Basado en sus obras, Abraham podría haberse jactado ante los hombres, pero nunca ante Dios. ¿Por qué? Veamos por qué. Primero, porque Abraham no fue justificado por obras delante de Dios. Como observamos en el Antiguo Testamento, Génesis 15:6, Romanos 4:3, versículo 9, 20 y 22, Gálatas 3:6. Abraham fue justificado ante Dios por fe muchos años antes del nacimiento y el sacrificio de Isaac. Entonces, tenemos que diferenciar estos dos tipos de justificaciones. Una es ante Dios para la salvación, que lo hizo a la edad de 75 años, cuando salió de Ur de los Caldeos y le creyó a Dios en Génesis 15:6 y se le fue contado por justicia. Ahí fue salvo. Y la otra justificación que está hablando el libro de Santiago en Génesis capítulo 22, que fue cuando ya estaba bien viejito y siendo creyente, le seguía creyendo a Dios en medio de las pruebas, pues le estaba pidiendo a su hijo unigénito, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Este, mostró confianza a Dios, ¿verdad? Y eso hizo que fuera testimonio de que él era amigo de Dios y fuera testigo a los demás hombres. Es más, el ejemplo de Abraham fue llevado a cabo en todo el Antiguo Testamento como un ejemplo de un creyente que era fiel a Dios, continúa siendo fiel a Dios. Ya que Abraham fue declarado justo ante Dios por fe, aparte de cualquier tipo de obra, no tenía nada de qué jactarse ante Dios. La fe anula la jactancia, anula la jactancia. Porque ¿dónde queda la jactancia? Dice la palabra, ¿no? Eh, ¿Por cuál ley somos justificados? Por la ley de la, ¿es por la ley que somos justificados? No, sino por la ley de la fe. Entonces, la jactancia queda eliminada. Y miremos esto en Romanos 3:27 al 28, en donde vemos que la jactancia queda eliminada cuando se ejerce fe. En Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28 dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así fue que fue justificado, miró las estrellas y se le fue contado por justicia. Veamos ese instante, leámoslo en Génesis 15:6, por favor. Génesis 15:6, que es cuando la Biblia pone claramente de que es justificado Abraham. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis 15:6. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasero Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Porque esa era la costumbre de la región, que si su esposa era estéril y todo, entonces este, el esclavo más cercano, el que era de más confianza, el hijo de él podría ser como el heredero, ¿verdad? Pero, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo que no iba a ser el hijo del esclavo, ¿verdad? Sino más bien, dice aquí, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, hablando de Eliezer, ¿verdad? El Damasero, dice el Damaseno, no te heredará este, sino un hijo tuyo, quiere decir de la simiente de él con Sara, será el que te heredará. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? Y le dijo, así será tu descendencia. Dice la palabra de Dios, versículo 6, y creyó Abraham y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, por justicia. Entonces vemos claramente que él le creyó a Dios y ahí fue que fue declarado justo ante Dios, aparte de cualquier obra, solamente le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si vamos a Gálatas capítulo
en Gálatas capítulo 3, versículo 6, nos especifica la palabra de Dios algo, ¿no? Gálatas 3, 6. Y nos dice así: así Abraham creyó y le fue contado por quién, por justicia. Vuelve nuevamente Pablo a utilizar esto en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Y vemos muy claramente de que la palabra de Dios dice de que él no le brindó la promesa diciendo simientes plural, como dice el Nuevo Testamento, sino simiente singular, hablando de quién, del Mesías, que iba a ser el Cristo. En Gálatas 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la fe quita toda jactancia, porque la fe te lleva a depender en la obra de otro. En este caso es a través de la obra del calificado Mesías que nos lleva a la salvación. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Las escrituras confirman que en el momento en que Abraham creyó a Dios, la justicia de Dios se le acreditó como un regalo gratuito. Quiere decir, la vida justa, santa y perfecta del Mesías, del futuro Mesías, se le fue acreditada a su cuenta. Y por eso fue declarado justo Abraham. Ya Dios no lo vería más como un impío, sino como un hombre justo, debido a que tenía imputada la justicia del Mesías por la sola fe. Puesto que Abraham fue declarado justo como un regalo gratuito y no sobre la base de ninguna de las obras que había hecho, él no tenía nada de qué presumir ante Dios. No tenía absolutamente nada que presumir, ¿verdad? Romanos 4:4. Y vemos claramente aquí lo que dice la palabra de Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Los salarios se pagan a una persona que le gana, que los gana a través del trabajo. Los salarios nunca son considerados un regalo o un favor. Los salarios son un pago merecido, un pago merecido. Romanos 4:5a. Abraham descubrió que Dios no clasifica la fe como una obra, mas al que no obra sino cree. Para Dios la fe es lo opuesto de la obra, el opuesto de la obra. Entonces, ¿por qué? Porque la fe te lleva a depender de la obra de otro, no de tus propias obras. Al fin y al cabo, Abraham no podía traer nada a la mesa porque obviamente él era un impío y tenía que ser cambiada su naturaleza a través de un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual solamente se puede llevar a cabo por la fe en el Mesías. La fe no es algún tipo de esfuerzo o contribución dada a Dios a cambio de la salvación. Romanos 3:27 nuevamente enfatiza, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De hecho, la fe bíblica es la cesación de todo esfuerzo humano. Por lo tanto, dado que la fe no es trabajo o esfuerzo de algún tipo, una persona no puede recibir un pago o recompensa por ello. Eh, Todo lo que recibió Abraham fue la obra del futuro Mesías a su cuenta. Fue justificado gratuitamente por su gracia. Acordémonos lo que dice, estudiamos la vez pasada en Romanos 3, versículo 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o la paga que es en Cristo Jesús, ¿cierto? A quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el Mesías, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos claramente que él no recibió ningún pago o recompensa por ello, simplemente recibió
un nuevo nacimiento espiritual. Pasó de muerte a vida espiritual por la fe en el futuro Mesías por venir. Mire lo que dice Romanos 4:16. Dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces, y vemos en Romanos 11:6. Mire lo que dice Romanos 11:6. Nos dice la palabra de Dios claramente así: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Tú no puedes ejercer gracia, no puedes recibir la fe, no puede recibir la salvación por la fe sin gracia. Tiene que ser por medio de la gracia. La gracia y la fe van de la mano, ¿verdad? Porque la gracia es un favor inmerecido que nos da Dios por medio del sacrificio del Mesías en la cruz. Lo que merecíamos era el infierno, pero nos dio lo que no nos merecemos, el cielo, por medio de que de la obra del Mesías en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Por lo tanto, es por fe para que ninguno se gloríe. Es importante notar que la fe bíblica no es un sentimiento de buena voluntad acerca de Dios, como algunas personas sugieren. La fe tiene un objeto, y un objeto es la muerte literal del Mesías, que murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó entre los muertos. Lo mismo, Abraham creía en ese futuro Mesías que iba a venir, que era la simiente singular, no simientes plural, como lo dice en el Nuevo Testamento, sino de que él creía en el Mesías por venir y que él mismo sustituiría el justo por el injusto para llevarlo a Dios. Y ese era el futuro Mesías por venir. Entonces él fue justificado gratuitamente por su gracia por medio de la fe. Romanos 4:5b, y vamos a leerlo allí nuevamente. En el versículo 5 nos dice: mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío. En el caso de Abraham, su fe estaba en Dios. Abraham creyó en nuestro bondadoso Dios, quien gratuitamente declara a personas indignas justas a su vista. O sea que él tenía un objeto claro de su fe y sabía muy bien que dentro del calendario bíblico profético, Dios se iba a hacer hombre y a tomar el lugar de la sustitución por sus pecados en la cruz y iba a resucitar. Quizás no sabía, obviamente no sabía de la crucifixión. La crucifixión fue inventada por los romanos muchos siglos después, ¿verdad? Pero sí sabía que tenía que morir el Mesías en sustitución por él. Es más, es claro que la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y él entendía muy bien que alguien tenía que tomar el lugar de la sustitución y ese era el Mesías. La fe bíblica siempre tiene un objeto, como se ve en la frase: si no cree en aquel. Ese aquel habla del Mesías. El objeto digno de la fe de Abraham era el Mesías venidero. Abraham creyó que el Mesías venidero era totalmente capaz de salvarlo. Mire lo que dice en Hebreos 11:13. Si nos vamos ahí en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, y nos dice de la fe de Abraham. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, porque obviamente Abraham vivió muchos siglos antes de la cruz, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que ellos creían en ese Mesías por venir. Hoy en día nuestro objeto ya hizo historia. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, como fue profetizado, fue sepultado y resucitó entre los muertos conforme a las escrituras, como se había profetizado. Todas las profecías conforme a la primera venida de Cristo fueron confirmadas con el hecho histórico de que Cristo hace 2000 años fue crucificado y resucitó entre los muertos. Entonces el objeto de nuestra fe ahora es pasado y por eso proclamamos el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Aunque Abraham no conocía el nombre del Mesías ni la obra precisa que haría para nuestra salvación, a pesar de ello confió en él. En Juan 8:56 Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Es más,
si nos ponemos a ver una persona contemporánea o aún viviendo un poquito antes de Abraham, tenemos a Job. ¿Y qué dice Job? Dice, yo sé que mi redentor vive y que en mi carne he de ver a Dios. O sea que era claro de que aún Job tenía un evangelio claro para llegar a ser justificado por medio de la fe y sabía que su redentor viviría y que en su carne un día vería a Dios, creía en la resurrección de entre los muertos. Lo mismo Abraham. Hoy en día el objeto de nuestra fe es todavía el Mesías, Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados y resucitó. Dios atribuye justicia a toda persona que cree en él, que cree en él. Miren lo que dice Juan 6:29. Juan 6:29. Juan 6:29. Y nos dice la palabra de Dios así. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado. ¿Sí? Mire que en el versículo 28 los fariseos le dicen al Señor así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras plural de Dios? Porque ellos pensaban que la salvación era por obras, ¿verdad? Están muy equivocados. Pero mire cómo le responde Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra singular de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en otras palabras, no te salvas por obras, está diciendo Jesús a ellos, sino por la obra del Mesías, por aquella obra que se testificó en el Antiguo Testamento por el Padre, ¿verdad? Y que esa era la obra que ellos tenían que creer, la obra de Dios, que es la obra del Mesías que Él envió. ¿Has creído tú solamente en la suficiente obra de Cristo para ser salvo? Porque la única manera de ser salvo, de pasar de muerte a vida, es si tú crees personalmente que Cristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. No es que tú estás tratando de imaginarte algo, sino es un hecho que ocurrió hace 2000 años y la palabra de Dios dice claramente en Juan 6:47, el que cree en mí, ahí está el objeto, Cristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestro pecado y resurrección, tiene tiempo presente vida eterna. No dice quizás, no dice de pronto, tiene tiempo presente vida eterna. Y también otro versículo que nos dice que el que cree en él ha pasado de muerte a vida espiritual. Así es como nace de nuevo, ¿no? Entonces vemos muy claramente aquí en una gráfica, vemos claramente cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento, como Abraham, ¿verdad? O como cualquier otro, como Abel. Vámonos bien atrás, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Abel o Adán y Eva, que creyeron en el futuro Mesías por venir. Am, y vemos claramente de que ellos se salvaban mirando que esa simiente de la mujer, que era el Dios hombre, Emanuel, iba a morir y a tomar el lugar de la sustitución, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces ellos miraban hacia un sacrificio que Dios iba a hacer en el futuro, como también pasó con Job, ¿verdad? Yo sé que mi redentor vive y que mi carne he de ver a Dios. Pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento ya lo vemos como un acontecimiento histórico. Ya Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos conforme a la Escritura. Entonces, por eso se nos encomendó en la Gran Comisión ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y ese es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Entonces, al poner nuestra fe, somos salvos. Entonces, que el del Antiguo Testamento ponían la fe en ese sacrificio futuro que el Mesías iba a hacer y eran justificados ante Dios. Y vamos a ver más tarde que también David, aunque estaba bajo la ley, fue justificado por la fe. Al fin y al cabo, no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios. Todos la hemos quebrantado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero gloria a Dios, Cristo no la quebrantó, sino que Él cumplió todos los mandamientos. Y por eso Él es el perfecto sustituto calificado para salvarnos. Por eso Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora nosotros también creemos, pero ya en un evento histórico, ya pasó. Por fe creemos que Cristo sustituyó por nuestros pecados y resucitó entre los muertos.
La fe es la manera como nos apropiamos de esa salvación. De nada sirve el saber lo que Cristo hizo si no confiamos en Él. En otras palabras, Abraham, por lo menos antes de la cruz, confiaba que el sacrificio del futuro Mesías era suficiente para darle la salvación eterna. Lo mismo lo confiamos nosotros. Si usted ha puesto su confianza en Cristo, ha confiado que Cristo, su obra consumada en la cruz fue suficiente para darle vida eterna. Por eso el Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna. De Romanos 4, 5, C dice que, leámoslo en el versículo 5 para coger el contexto, y nos dice, mas el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío. Abraham se regocijó al saber que Dios declara al pecador justo con él a través de la fe, no como una recompensa por ser una buena persona. Al fin y al cabo, habíamos visto en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También vimos en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Entonces, no hay buena persona en este mundo, hermano. A la luz de Dios, no hay buena persona en este mundo. Hay es pecadores y todos necesitan ser justificados como lo hizo Abraham por la sola fe. Dice que justifica al impío. Mire que fue en su estado impío que Abraham fue justificado por la fe. O sea que el impío sí puede llegar a creer para llegar a ser justificado o declarado justo delante de Dios. Pero obviamente tiene que querer depender de Dios y de su obra consumada en la cruz para ser salvo. ¿Cree usted que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para el perdón de sus pecados? Espero que sí. Romanos 4, del 6 al 8. Ahora vamos a leer el siguiente versículo. Y nos dice allí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, vamos a ver que del mismo modo el rey David fue justificado por gracia ante Dios. Y estando bajo la ley, bajo la ley. Entonces, todas las personas son justificadas de igual manera, por la fe solamente en el Mesías, ¿verdad? Sea Antiguo o Nuevo Testamento. Romanos 4:6 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el Salmo 32, David proclamó la justificación por gracia cuando escribió cuán maravilloso fue que Dios lo declarara justo aparte de sus obras. Acuérdese cómo era David, ¿verdad? Y la verdad es que todos nosotros somos pecadores y gloria a Dios somos justificados aparte de nuestras obras, por medio de la obra del Mesías, por la fe en Él, ¿verdad? En Cristo únicamente. Romanos 4, del 7 al 8, David, un asesino y adúltero, estaba extremadamente agradecido de que Dios lo declarara justo basado en la gracia. David se regocijó en tres aspectos de la justificación. Veamos. El primer aspecto dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. David se regocijó de que Dios perdonó sus pecados, especialmente porque no merecía perdón por las cosas hecho, que había hecho. Y esto viene del Salmos 32:1, la primera parte, ¿no? Romanos 4:7b, bienaventurados aquellos, esta es la segunda cosa que él creyó, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. David se regocijó porque Dios quitó sus pecados de su vista. Y gloria a Dios, ellos sabían muy bien que el sacrificio animal no podía quitar el pecado una vez por todas, pero él sí creía que el futuro Mesías sí. Y por eso decía, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos por la sangre del Mesías, ¿verdad? Obviamente, él miraba hacia ese Mesías que iba a venir, como Juan el Bautista lo presentó, de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Romanos 4:8, la tercera cosa que él creía era que él era bienaventurado, porque el bienaventurado es el varón, dice él, a quien el Señor no inculpa de pecado. David se regocijó de que Dios no contó su pecado contra él, sino que lo contó como justo. En realidad contó su pecado
inculpando al Mesías por ello. Dios el Padre atribuyó toda la culpa al Mesías por nuestros pecados, para hacer perfecta justicia y juicio por ellos. Pues dice que la paga del pecado es muerte, tal cual como Dios lo había afirmado en el principio, en el jardín del Edén, que le dijo a Adán, y luego Adán le enseñó a Eva. ¿Qué le dijo a Adán? Dice que cualquier fruto podéis comer, pero el fruto que está en medio del huerto no comeréis, porque ciertamente morirás. Y entonces Dios puso que la paga del pecado es la muerte. Y desde entonces la muerte reina supremo. Pero gloria a Dios, por medio de Cristo, Él estirpó el dominio de Satanás, que nos tenía a todos bajo temor, como dice Hebreos. ah, ¿Cómo? Muriendo en la cruz y resucitando entre los muertos. Él es el postrer Adán, ¿verdad? Él tiene espíritu vivificante, que cuando ponemos nuestra fe en Él, nos da vida juntamente con Él, ¿verdad? Entonces, bienaventurado el varón que el Señor no inculpa de pecado. Y eso es lo que miraba a él por su fe. Le sabía muy bien de que el Mesías le quitaría toda la culpa. Romanos 4:9. Y vamos a ver ya con el hermano Salvador de aquí para adelante, ¿no? Entonces, espero haber eh, enseñado toda esta parte de que es de Romanos 4 del 1 al 8, y vimos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David, y cómo ellos fueron justificados, uno antes de la ley, por la fe en el futuro Mesías por venir y su obra consumada, su muerte por su pecado y resurrección, y lo mismo David, bajo la ley, fue justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso, porque conforme a la ley, habría de haber pasado con David? Aún siendo salvo cuando adulteró, debió de haber muerto, ¿verdad? Pero Dios hizo una excepción con él, le dio gracia. Entonces vemos claramente de que Dios es un Dios de gracia y la salvación es por gracia. Vemos claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces aquí termina mi parte. Gloria a Dios por eso. Gracias.